Acabo de quedar así porque, según yo, no grabé ayer porque cerca de mi casa ensaya como un grupo de música. Entonces esperé a hoy y ayer no ensayaron, pero hoy sí están ensayando ahorita. Lo bueno es que creo que no se escucha. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Antes de compartirles mis lecturas planeadas para el maratón de lectura Guadalupe Reinas, pues les quiero compartir mis lecturas de noviembre y dos por ahí que fueron en octubre, pero no les había hablado antes de ellas porque pues octubre fue todo del miedotón, entonces esas dos lecturas no eran de terror, así que no les hablé de ellas. Así que vamos a empezar. Quedé con un poco como de resaca de tanta lectura del miedotón, o sea, no fueron como muchos libros, pero como son maratones de lectura y pues de repente una empieza a leer así mucho o muy rápido, pues como que queda un poco hostigada. Entonces cuando empecé en noviembre dije como de ay, pues o sea, no tenía como tantas ganas o sea, como la intención de leer tantas cosas, pero lo que hice fue escuchar audiolibros porque pues quería encontrar algún audiolibro para escuchar en lo que hacía que hacer o esas cosas. Entonces pues los audiolibros fueron los que me ayudaron a seguir leyendo. Y afortunadamente tuve muy buenas lecturas. De hecho, empezamos con un libro de 5 estrellas que es Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Aguilar, que tenía muchas ganas de leerlo porque una de mis amigas que leyó un poco de ese libro me dijo que le había recordado como su amor por la lingüística, porque como les he comentado, pues gran parte de la carrera de hispánicas es de lingüística, hay muchas materias de lingüística y de hecho Yasnaya también estudió letras hispánicas y después se especializó para ser lingüista. Pero no se asusten, no necesitan saber nada de teoría ni esas cosas para entender y para disfrutar el libro. El audiolibro y también el libro en digital, ambos están en Bookmate. El audiolibro está narrado por la misma autora. Manifiesto sobre la diversidad lingüística es una serie de ensayos y uno que otro comentario de Twitter de la misma Yasnaya, en los que la autora, a partir de su experiencia como hablante de una lengua originaria, en este caso el Ayuk, reflexiona sobre una idea principal que es cómo el concepto, la creación de una nación, de México como Estado-nación, afectó a la población indígena y a los hablantes de lenguas originarias al querer imponer una sola identidad a México y sus habitantes. Una identidad en donde estas personas no entraban, al contrario, eran despreciadas. Por lo que todo este tiempo y hasta la actualidad las personas indígenas han vivido marginadas y segregadas. La autora reflexiona sobre esto a partir de cuestionar, por ejemplo, el monolingüismo en México, es decir, cómo todos los sistemas, el sistema judicial, el sistema de salud, de educación, todo está en español, a pesar de que en México se hablan más de 60 lenguas. Y todas esas lenguas son mexicanas. La autora explica lo peligroso de no reconocer esa variedad e insistir en la castellanización. Y en una castellanización forzada, porque ella habla sobre esta idea de que tener estas lenguas oprimidas, esas lenguas oprimidas son igual a personas oprimidas, hablantes oprimidos. Y es que el libro habla también sobre un montón de temas, sobre la violación de derechos lingüísticos al querer imponerle y decirle a una persona qué lengua puede hablar y qué lengua no, sobre la importancia de nombrar correctamente a las lenguas indígenas. Hay personas que todavía le siguen llamando dialectos y el respeto para estas lenguas está desde la manera en la que los nombramos. También habla de la necesidad de reconocer a las lenguas indígenas como lenguas modernas y como lenguas universales, en las que sus hablantes pueden hablar de todo, de cualquier tema, no solamente según caer en este discurso de que las lenguas indígenas hablan, por ejemplo, solo de como de conocimientos ancestrales, no quitarse esa idea. Con lo cual también viene el tema que también toca la autora sobre no idealizar a las lenguas indígenas ni a sus hablantes, porque la idea del folclore también es peligrosa y pues termina siendo discriminatoria. Con cada ensayo aprendes mucho, pero también pues da tristeza y da coraje y también pues llegan muchos golpes bajos y cachetadas con guante blanco y pues llega a uno sentir vergüenza por no haber hecho nada o por no estar como consciente de esta situación.
O sea, Yasnaya escribe todo como pues muy amable, incluso con humor, pero pues los temas de los que habla son muy serios. Y bueno, como les digo, hay un montón de temas de los que habla, pero por último, uno que me gustaría rescatar, porque precisamente estamos en un espacio pues donde estamos hablando de lectura, es la reflexión de Yasnaya sobre las literaturas en lenguas indígenas. La autora nos invita a acercarnos a estas literaturas sin prejuicios, sin el prejuicio sobre todo de que, por ejemplo, son como muy poéticas, que las lenguas indígenas son muy poéticas, porque no, esto no es necesariamente así y muchas veces pues lo que las hace como sonar así son las traducciones tan literales que hacen de su literatura al español. Y también otra cosa que me pareció muy importante es no hablar de la literatura indígena, no pensar en ella como una sola, como si todo en ella fuera homogéneo. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en literatura en español o literatura mexicana, no tiene la misma connotación que hablar de literatura indígena. Porque pensamos en distintos géneros, en poesía, en narrativa, en muchos autores, por ejemplo, también en géneros como realismo mágico, literatura fantástica. Entonces, ¿por qué pensar el concepto de literatura indígena como si fuera una sola cosa, una cosa igual, sin diversidad? Cuando es mejor hablar de literaturas en lenguas indígenas, literaturas en lenguas mexicanas, porque son lenguas mexicanas, en donde la diversidad no solamente es lingüística, o sea, empezando por ahí, literatura indígena, ¿qué nos está diciendo? O sea, hay muchas literaturas en muchas lenguas y, por ejemplo, también no solamente hay un solo género, no solo hay poesía en literatura indígena, también hay narrativa y también hay diversidad temática. Entonces, toda esta reflexión que hace Yasnaya Aguilar sobre las literaturas indígenas es algo que se quedó mucho conmigo. ¿Qué más les puedo decir? Si me van a hacer caso en una recomendación que sea en esta, de verdad me parece un libro muy necesario de leer y pues este sí me gustaría tenerlo en físico, por eso está en mi wishlist, pero si no, pues también a ver si puedo comprarlo pronto. Y después de mi rant de manifiesto sobre la diversidad lingüística, viene un libro con un comentario un poco más pequeño, eso espero, que es Frontera Interior de Astrid López Méndez. Este también fue un audiolibro que escuché en Bookmate. Y fue uno de esos libros que se colaron a mis lecturas sin estar absolutamente planeados. O sea, sí conocía el libro, se puede decir que quizás estaba contemplado porque pues lo había visto varias veces ahí en Bookmate. Pero pues solo lo empecé a escuchar porque quería escuchar algo mientras estaba haciendo qué hacer. Entonces ese fue el motivo. Y es que es un audiolibro muy cortito. Este libro no fue de 5 estrellas, pero me gustó a dónde llegó. Frontera Interior es un ensayo autobiográfico sobre la historia de lectura de la autora con la poesía. De cómo la autora no era absolutamente nada cercana a este género, pero hubo algo que terminó acercándola a él. El ensayo no habla solo de su propia experiencia, de hecho siento que de repente eso se pierde un poquito porque la autora reflexiona sobre muchos temas, sobre qué es la poesía, el origen de la poesía, sobre cómo la leemos, cómo nos acercamos a los textos. Hace propuestas de alguna forma de cómo leer poesía. Propone leer los textos poéticos no solo como ajustándolos a nuestras experiencias, sino también pensando en la perspectiva del creador, haciéndonos muchas preguntas. No siempre creer que ya tenemos como las respuestas de los textos en nuestras nociones previas. Y acerca de esto de también pensar en la perspectiva del creador, pues el ensayo no solo habla de quien lee poesía, sino también de quien la escribe, de cómo es que estos creadores encuentran su voz o sus voces. Y pues para hablar de todos estos temas, la autora cita a muchas autoras, autores, pone ahí creo que fragmentos también de poemas, recuerdo que también cita a Virginia Woolf, por ejemplo. Por eso les digo que de repente entre todas las citas y también pues la teoría sobre la poesía, como que de repente se pierde un poco esta parte personal del ensayo y eso fue de repente lo que me causó conflicto, como que no sabía bien a dónde quería llegar la autora con todo eso, a pesar de que era muy interesante, pero como les comento pues al final sí me gustó a dónde llegó.
porque de lo que quería hablar la autora finalmente era de la concepción de la poesía como un medio catártico. El hablar de cómo la poesía puede venir desde el dolor y de cómo la poesía puede ser un lenguaje y muchas veces la única manera de hablar del dolor. La autora habla de cómo podemos encontrar en la poesía expresado en palabras esos dolores, las cosas que nos incomodan, todos esos sentimientos que muchas veces nosotros no sabemos cómo expresar en palabras, pero hubo alguien que sí y lo reconocemos inmediatamente, reconocemos esas palabras, nos reconocemos ahí. Y yo considero que esto pues no únicamente ocurre, por ejemplo, en la poesía, quizá sí se presta más para eso, pero pues también puede ser, no sé, en narrativa o algo así. Pero me gustó mucho, les digo, esto a dónde llegó, porque esa es para mí una de las principales razones por las que me gusta leer. Por este fenómeno de encontrar esas palabras que muchas veces, con las que muchas veces nosotros nos identificamos, pero nosotros no sabíamos cómo ordenarlas, cómo expresarlas, y saber que alguien sí pudo y que alguien las escribió y podemos leerlas, eso es algo que a mí me encanta. El tercer libro que leí, y este no fue audiolibro, pero también lo escuché en Bookmate, fue Ese verano a oscuras de Mariana Enríquez. Este también es un libro cortito e ilustrado porque, como les digo, pues estaba buscando cosas ligeras para leer después del miedotón. Y este libro, de hecho, me parece que es un cuento, quizá un cuento un poquito más largo de lo normal, pero sigue siendo un cuento. En este libro, Mariana Enríquez nos cuenta la historia de dos chicas, dos adolescentes argentinas en tiempos de dictadura. Y son estas jóvenes que le gusta mucho retratar a Mariana Enríquez con identidad fuertes, así como con apariencia punk. Estas dos chicas se encuentran muy aburridas durante un verano en el que en su comunidad está habiendo apagones de luz, entonces pues no hay muchas cosas que se puedan hacer. Como a ellas les gustan pues todas estas cosas de temáticas oscuras, un día consiguen un libro sobre asesinos seriales con el cual pues se obsesionan, o sea, como no hay otra cosa mejor que hacer, lo empiezan a leer una y otra vez. Y pues al leerlo tanto descubren que a la vez que se sienten como atraídas por estas personalidades de los asesinos, pues también descubren esos miedos, ese miedo a ser asesinada. Porque en su mayoría los asesinos del libro pues son feminicidas, como muchos de los asesinos seriales en realidad. Y pues en un principio sí tienen miedo, pero ellas se sienten alejadas como de esos ambientes en donde existen asesinos seriales, porque ellas piensan que pues eso solo pasa, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta que se dan cuenta que no. El libro o el cuento me gustó mucho, me gusta como el ritmo con el que Mariana Enríquez cuenta las cosas, la ambientación, el terror social y hablar de todas estas situaciones crudas en la vida cotidiana. Ese también me gustaría tenerlo en físico, pero ojalá no fuera tan caro. Hace poquito fui a una librería y creo que estaba, o sea, en precio normal como 550 o algo así, y en descuento estaba en 350, pero no sé, o sea, sigue siendo caro porque, como les digo, pues es un cuento, entonces es un libro chiquito y así, entonces, no sé, a ver si algún día lo puedo comprar. El otro libro que leí en noviembre, este sí lo tengo en físico, y es Diferentes razones tiene la muerte de María Elvira Bermúdez. A ella tenía ya muchas ganas de leerla desde que supe su existencia, porque yo la conocí cuando Abril de Ensayos de Abril la recomendó hace mucho. Creo que ella leyó el libro de Muerte a la Saga y dijo que María Elvira Bermúdez era la primera escritora de literatura policíaca en Latinoamérica, y pues yo inmediatamente me llamó muchísimo la atención. Y como les dije, este libro me lo mandaron por parte del Seminario de Literatura Policíaca escrita por mujeres en el que estuve, entonces pues aproveché la oportunidad para leerla. Como les comento, ella fue la primera escritora de literatura policíaca en Latinoamérica y también fue la creadora de la primera detective mujer de la literatura latinoamericana.
Y pues además Bermúdez fue de las primeras mujeres en titularse como abogada en México y pues utilizó toda su experiencia como abogada también para crear sus historias. Y de hecho ella no solamente fue escritora, también fue crítica literaria, hizo mucha teoría sobre el género policíaco. En este libro, Diferentes razones tiene la muerte, no aparece esta mujer detective, pero sí aparece otro personaje que igual es como de sus detectives que salen en varias historias, que se llama Armando Sosaya, si no me equivoco. La historia en concreto sigue a una señora llamada Georgina Llorente, que ella es una señora rica, que es divorciada y viuda, y pues está en un momento en su vida en el que quiere reencontrarse por ahí como con un viejo amor y también con otras personas de su pasado, que pues en realidad como que no se lleva muy bien con ellas, pero bueno, un día ella decide hacer una reunión, un fin de semana en su casa y tiene a 9 invitados muy peculiares, entre los que están el viejo amor, un ex esposo con su nueva familia, un exnovio al que pues como que le tiene lástima, una supuesta amiga, no sé, como que una selección de invitados muy particular. Y pues todo se empieza a complicar cuando después del primer día con sus invitados hay un asesinato y pues hay que descubrir obviamente quién es el culpable, pero pues esto es difícil porque pues la mayoría como que no se llevan bien y en realidad como que hay un motivo, todos tienen un motivo para haber cometido el crimen. Y pues bueno, hice hace poco un TikTok sobre este libro y ahí comentaba que pues sí, quizá ya después de un tiempo nos parezca un poco más familiar esta trama de pues muchas personas en una casa, ya hay un asesinato, ya hay que descubrir quién es el culpable. Pero pues este libro fue escrito en 1953 y pues ella fue de las pioneras de este género en México, pero pues lo que pasa es que hasta ahora es que estamos rescatando pues estas historias. Algo que rescataban mucho sobre la autora en el prólogo de ese libro, porque hay un prólogo con información de la autora primero, es lo transgresores que podían ser sus personajes femeninos, porque por ejemplo la protagonista de este libro, Georgina Llorente, pues sí es una mujer transgresora, es decir, o sea, es como una mujer rica, independiente, es divorciada, es viuda y pues no sé, que también visto estaba eso en los 50 en México. Y de hecho en el libro hay también como muchas menciones irónicas sobre la concepción de la mujer, o sea, como que en voz de personajes masculinos Bermúdez los hace decir cosas como de, ay, es que ya sabes cómo son las mujeres, ¿no? O sea, son unas locas, son unas histéricas, ¿no? Como para evidenciar esas concepciones que se tenía de la mujer. Y no solamente pone estas cosas en voz de hombres, sino también en voces de otros personajes femeninos. Y algo que me pareció muy curioso, muy interesante, es que al final hay algunas como menciones, como unas reflexiones sobre lo que ahora se tipifica como feminicidio, pero pues antes no existía ese concepto. Y pues algo que me pareció curioso es cómo al final la autora, para explicar, pues después de que se descubre quién fue el culpable, utiliza el psicoanálisis, pero pues en ese momento al parecer, o sea, hace como que su detective haya leído muchas cosas de psicoanálisis, como que estaba en auge y pues eso está curioso ver esta resolución que encuentran para ver los motivos del criminal. Y es que en realidad la autora y su escritura es como muy metódica. Te va contando como paso a paso todo el razonamiento lógico, pues de cómo va llegando a descubrir el culpable. Es verdaderamente, a mí me pareció como muy serio, muy metódico. Pero pues me agradó esto de que intentó confundirte para que todos parecieran culpable y de repente no fuera tan sencillo descubrir quién. O sea, el quién lo hizo no es como que tan imposible de descubrir, pero pues sí te va ahí confundiendo, no es tan obvio. Y pues a mí el libro me gustó, le puse 3.5 estrellas, lo cual según yo no es una mala calificación. Y es que siento que entre todo esto como que te desglosa tan minuciosamente, de repente eso yo siento que fue un poco tedioso.
Y también un poco porque los personajes eran así como medio odiosos, como que sí, o sea, ninguno llegó como a llamar tanto mi atención, incluso como que este detective Armando como que no me convenció, por eso quiero leer a la otra detective, a la detective mujer, porque me parece curiosa como su historia, porque se supone que es una ama de casa, que su esposo es creo que un político y ella es aficionada a las novelas policíacas y de ahí es donde adquiere su experiencia para comenzar a resolver crímenes. Entonces como que ese perfil me gusta más y me llama más la atención leer un libro en donde salga ella. Aquí Carla de la edición para decirles que se me olvidó mencionar uno de los libros, no sé por qué se me olvidó ponerlo en mi guión, pero bueno, el libro es Persona de Yolanda Segura, que si van a participar en el Guadalupe Reinas, a pesar de que son poemas, yo siento que lo pueden incluir en la consigna del libro de filosofía y también en la consigna del libro de una autora disidente que se identifique como tal. Me parece que también ahí lo pueden incluir y les digo que puede incluirse en la categoría de filosofía porque aunque sean poemas, estos giran en torno a cuestionar y a reflexionar sobre el concepto de persona, de qué es una persona, ya sea socialmente, en el sistema judicial, en la poesía, en la literatura, cómo ordenamos el mundo a partir de esta categoría de persona, cuando a veces en realidad no queda tan claro pues qué estamos considerando por persona. También hay poemas de cómo identificamos a los individuos que ya denominamos personas, así como con las credenciales, en este caso por ejemplo en México el INE, ese tipo de cosas. Pues está súper cortito, creo que impreso tiene 25 páginas y pues me parecen muy interesantes las reflexiones que hace la autora en este libro. Y ahora van las lecturas de octubre de las que no les había hablado y la primera es Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Estos son cuentos de ciencia ficción. En cada cuento tenemos como la presencia de una tecnología, de un avance tecnológico que se conjunta con personajes en donde, o sea, siempre se presenta como una relación interpersonal. Entonces, pues ya tenemos, no sé, relaciones madre-hija o pareja o amistad. Pero el punto es que vemos cómo estas nuevas tecnologías afectan las relaciones interpersonales, pero también cómo afectan nuestras vidas, nuestras maneras de pensar, de sentir. Hay muchos cuestionamientos éticos sobre la función de la tecnología en la vida humana. Entre las innovaciones tecnológicas que menciona, una de mis favoritas fue, por ejemplo, creo que sí es la de los perfiladores, creo que así se llamaba, que pues son como, es como un aparato en el que dentro de ahí hay como una especie de red social así como súper avanzada en la que las personas pueden compartir sus recuerdos, pero o sea, literalmente compartirlos, o sea, las otras personas pueden acceder a ellos y hacer como si en verdad estuvieran ahí, pueden incluso oler como olía así el lugar de ese recuerdo e incluso saborear, o sea, si la gente comió comida, ellos también pueden probarla, entonces eso sí, como que me pareció súper genial. En lo personal siento que estos cuentos están muy bien para personas así como yo, o sea, como lectores principiantes de ciencia ficción que no, o sea, como que no hayan leído tanto antes, porque como por ejemplo decía por ahí Eira, si ya has visto Black Mirror, pues como que te van a resonar muchos capítulos o muchas cosas que ya has visto ahí, y pues igual si ya has leído mucha ciencia ficción, yo quiero suponer que tal vez, o sea, como que ya varios así aparatos o varias cosas, pues ya sientes que las has leído antes, porque por ejemplo uno que pues no ha leído ni visto tanta ciencia ficción, pues yo nada más como que identifique por ahí referencias a algunas películas como tipo Interestelar y pues me gustó, pero por ejemplo concuerdo con algunos cuestionamientos que le hizo Nora de Interior 403 al libro, como por ejemplo que ella decía que como que muchos personajes se sienten similares, y yo siento que lo que es similar es que como las situaciones por las que van atravesando los personajes hacen que los cuentos de repente como que parezcan similares. Y pues otra cosa que sí me hubiera gustado es ver más la ambientación en México, porque hay unos en donde sí es claro que pues está hablando de México, pero hay otros en donde nada más menciona como de, no sé, y viajó en avión a México, pero o sea, no hay nada más que te haga ver que en realidad están en México.
Y el último libro del que les voy a hablar y lo leí en octubre es Tikushika, el tren, de Nadia López García. Este es un libro ilustrado con poemas en lengua tunzabi, lengua mixteca, y está ilustrado por Cuauhtémoc Huetzca. La autora comenzó a escribir este libro a partir de su experiencia trabajando con grupos de niños migrantes y conociendo sus experiencias. Entonces, pues a pesar de que los poemas pueden tener como varias interpretaciones, pues se puede decir que el libro es sobre la migración y también sobre la memoria. Específicamente habla de los niños migrantes, de estos niños que pues tienen que dejar su hogar y muchas veces ellos no saben o no entienden por qué. Y es que por diferentes razones sus padres se los tienen que llevar a vivir a otros lados. Y entonces los poemas retoman este sentir de los niños migrantes al dejar su hogar. Pero pues también otro eje importante del libro es el de la memoria, de este anhelo de regresar al hogar, a esos lugares a donde sentimos que nosotros pertenecimos y que ya no están más. Habla mucho sobre recordar nuestros orígenes, recordar nuestro hogar. Y eso fue todo por el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, si les gustaron o si no les gustaron. Próximamente les estaré compartiendo mi TBR para el Maratón Guadalupe Reinas. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.